A lo largo de la historia de China han surgido varias monarquías, pero entre todas ellas, una se destaca por encima del resto: la dinastía Ming, famosa por su estabilidad social, su meticulosa organización y sus impresionantes expediciones marítimas que incluso precedieron a las de Cristóbal Colón. Sin embargo, detrás de las cortinas de los lujosos palacios se escondía una oscura realidad. Los emperadores chinos tenían múltiples parejas, y la vida de estas concubinas estaba lejos de ser un cuento de hadas. Vivían prácticamente como esclavas, y su función principal era dar placer. En el video de hoy, descubriremos cómo era la dura vida de las concubinas de la dinastía Ming. Por esta nación milenaria pasaron gran cantidad de emperadores. Lo que todos tenían en común es que el poder llegaba de forma hereditaria, exceptuando, por supuesto, los casos en los que surgían guerras étnicas y una nueva familia ocupaba el trono. El primer emperador de la dinastía Ming fue Ming Taizú. Comenzó como un campesino llamado Zhu Yuanzhang, que se unió a una rebelión donde lideró un ejército que conquistó las tierras de Nanjing. Años después, en 1368, Zhu se proclamó emperador y fundó la dinastía Ming, devolviendo nuevamente el gobierno de China a la etnia Han. Así tomó el poder una familia que gobernaría por más de 200 años, concluyendo su mandato en el año 1644. Durante este periodo, el poder fue pasando a nuevos monarcas que pertenecían a la misma sangre. Si bien esta dinastía llegó a los libros de historia siendo reconocida por sus grandes innovaciones y por llevar a China a ser una superpotencia, en su legajo también encontramos relatos horrorosos de un grupo de mujeres que vivía en el palacio, las concubinas. En la actualidad, definimos el término concubinato como una relación permanente entre dos personas no casadas. Sin embargo, esta es una definición amplia que va dependiendo de la época y el contexto cultural. Para nosotros es muy difícil imaginar que, en China, dicho concepto era asignado a las mujeres cuyo rol dentro del palacio era ser la amante o esclava sexual del rey. Y te podrás imaginar que, al tratarse de un puesto establecido socialmente, no tenían ninguna corte o juez ante quien apelar las injusticias que soportaban. Para la antigua nobleza china, el amor tenía poco que ver con el matrimonio. En cambio, estos vínculos eran arreglados con la intención de fortalecer la unión entre familias. Además, era de vital importancia proveer herederos varones que continuaran con la dinastía. Claro que a veces era difícil encontrar la esposa adecuada. Por ello, un monarca se permitía tener varias mujeres, aunque esto no implicaba que hubiera varias reinas. Dentro de las jóvenes que rodeaban al rey, existía una única emperatriz, mientras que el resto eran concubinas de distinto rango. Si bien todas ellas vivían dentro del palacio, no se puede decir que fueran muy afortunadas, ya que las concubinas de los escalones más bajos debían soportar denigraciones y peticiones alocadas. Pero, ¿cómo llegaban estas mujeres a ser esclavizadas y aprisionadas? Al igual que con el poder ejecutivo supremo, la condición de sirvienta también se heredaba, pasando de madre a hija durante generaciones. Sin embargo, en muchos casos, estas mujeres eran libres y fueron arrancadas de sus hogares y de sus familias para cumplir los caprichos más enfermizos de los monarcas. También eran destinadas a esta función las jóvenes que caían en condición de prisioneras de guerra, pero nadie estaba a salvo, ya que el emperador podía elegir arbitrariamente a su amante, y si se cruzaba en su camino una campesina que le despertara deseos, simplemente la adquiría para sumarla al harén. El harén era un grupo de mujeres dentro del palacio que estaban al servicio del emperador. Él mismo tenía su rango de jerarquía, posicionando a la emperatriz como el cargo más alto, seguido por las consortes, luego por las concubinas con títulos y finalizando con las sin
simples concubinas. Esta jerarquía generaba una disputa constante dentro del palacio, puesto que muchas concubinas querían mejorar su estatus y ascender socialmente. La emperatriz era nada más y nada menos que la esposa legítima del emperador, quien daría a luz al próximo heredero al trono y, en caso de no poder, adoptaría y formaría al siguiente emperador. La madre de la nación, como tradicionalmente la nombraban, recibía el máximo de los respetos, ya que dictaba la mayoría de las órdenes familiares y a su vez influía en las decisiones de los dirigentes del imperio. Pero debajo de la emperatriz se encontraba la consorte honorable imperial, algo así como la esposa oficial. Y aunque no sería precisamente la mujer que engendraría un hijo del emperador, en tiempos de guerra oficiaba de madre del pequeño heredero hasta que éste tuviera la edad suficiente para gobernar. Y en algunos casos estaba a cargo de asuntos burocráticos dentro de la Corte Suprema. Luego le seguía la consorte honorable y posteriormente la consorte. Estas mujeres contribuían a supervisar al contingente de concubinas. Y si tener una supervisora de amantes te suena una exageración, ten en cuenta que hay registros de emperadores que contaban con más de 500 concubinas. Si alguna desobedecía o quería escapar, las consortes serían las encargadas de entregarlas para su posterior castigo. También se les administraba la tarea de arreglar a las novicias con vestidos y enseñarles cómo debían exhibirse frente al emperador. Todos estos nombramientos eran motivos de competencia y envidia dentro del harem. En varias oportunidades concluían en tragedias inimaginables. Las mujeres tendían a envenenarse entre sí para escalar en la jerarquía, y si alguna quedaba embarazada del emperador, automáticamente mejoraba su posición. Sin embargo, este recién nacido era vulnerable a los ataques de las mujeres despechadas que no podían concebir, ya que te podrás imaginar que tener un encuentro con el máximo líder era muy difícil debido a la cantidad de amantes que poseía. A lo largo de la dinastía Ming, la institución de las concubinas fue variando según las exigencias o caprichos del rey. Un acontecimiento que destaca ocurrió durante el mandato del emperador Zhongle, que fue el creador de la denominada Ciudad Prohibida. En esta ciudad, todas las mujeres eran consideradas propiedad del rey, por lo que a partir de los 14 años ya eran juzgadas y se les seleccionaba conforme a su comportamiento o belleza física. Luego eran llevadas al harem, donde servían al emperador y a sus invitados más íntimos. Un dato curioso es que tanto la emperatriz como las consortes y las novicias de la Ciudad Prohibida contaban con el servicio de los eunucos en el Palacio Imperial. Los eunucos eran hombres castrados destinados a servir dentro del palacio. Se les extirpaba tanto los testículos como el pene para así controlar sus deseos de tener relaciones con alguna de las concubinas. La mayoría eran prisioneros de guerra que debían atender a las amantes del emperador como forma de castigo, y una mínima parte eran fieles al emperador y solo querían brindar servicios imperiales al costo de autocastrarse. Algunos de esta minoría lograban ejercer como funcionarios públicos de alto rango. Esto se debe a que gracias a su imposibilidad de tener hijos, se creía que les quitaba la ambición de tomar el poder y comenzar una nueva dinastía. Su contribución era respetada dentro del palacio, y el gobernante supremo los valoraba como consejeros. Por otro lado, aquellos cuya esclavitud había sido impuesta como castigo, se complotaban con las concubinas despechadas y maltratadas para empezar una conspiración en contra de sus superiores. Échale un vistazo a estos videos recomendados para conocer más datos curiosos sobre la vida en el pasado. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.